Em, pues realmente el objetivo de presentar este proyecto es en la parte de los registros hidrometeorológicos y no tanto el registrarlo por registrarlo, sino qué estamos haciendo con ellos, ¿verdad? Y por eso es que hemos querido hacer esta pequeña presentación y voy a presentarles la cuenca del río Avangares. Esta cuenca está ubicada en la región noroeste, en la provincia de Guanacaste, y toda esta región es conocida como el Pacífico seco. En el plano de lo anecdótico, una vez que presenté esta región como región seca y con problemas de abastecimiento de agua, de puntos de desertificación y esas cosas, un grupo de colegas de Egipto y de Arabia y de otros países estuvieron a punto de levantarse y de irse. Después me dijeron, porque la precipitación promedio en esta zona son 1400 milímetros, y para ellos una zona con 1400 milímetros dista mucho de ser una región seca. Entonces me decían después a la cena que ellos al principio se habían sentido como ofendidos por decir que yo iba a presentarles una condición de sequía en una zona que tiene un promedio de 1400 milímetros de precipitación al año. Lo que pasa es que de esos 1400 milímetros anuales, pues aproximadamente el 75% caen entre agosto y octubre. Entonces el resto se distribuye en los otros 9 meses y por lo tanto hay déficit de escurrimiento, y pues la gente que vive ahí en algunas zonas ya inclusive no tienen disponibilidad de recursos más allá de lo que en este momento hacen. Entonces eso se convierte en un problema para el desarrollo de actividades económicas. Esta cuenca cuenta con una red fluvial pequeña, pero precisamente es de gran importancia para la zona, y su territorio abarca desde las zonas costeras hasta las zonas de altura. Las zonas de altura son alrededor de 2000 metros de elevación en la parte más alta de la cuenca, pero estas últimas son de gran importancia por la recarga acuífera. Nosotros como universidad nos ligamos a esta cuenca en el año 2000, básicamente porque el acueducto de la ciudad más importante que hay ahí, que se llama Las Juntas, aparentemente estaba funcionando mal, y entonces ellos llegaron a ver si desde la universidad con algún grupo de estudiantes se les podía hacer una evaluación del acueducto. A nosotros nos pareció interesante la propuesta, se prestó para un proyecto de graduación y algunos otros proyectos así de diferentes cursos, y la sorpresa fue, después de un año de estar trabajando con ese acueducto, pues que el acueducto funciona como un relojito suizo, o sea, está impecable. El problema que tienen es no solo la fuerte estacionalidad, sino el mal manejo de los recursos que se hace en la parte alta. Es decir, se produce mucho sedimento, por lo tanto, en la planta de tratamiento los filtros no están en capacidad de manejar ese volumen de sedimento, entonces tienen que parar la planta. Entonces, aunque hay agua, hay racionamiento, y en la época seca, como tienen tan poquito, entonces igual hay racionamiento. Entonces la gente se estaba quejando de un problema que se lo achacaban al acueducto, pero realmente era la gestión de la cuenca la que estaba generando el problema. Entonces empezamos a hacer algunos pequeños proyectos de investigación, primero de forma un poco aislada, hasta que en el año 2012, firmamos un convenio en la Universidad de Costa Rica con la municipalidad para instrumentar esta cuenca y dejarla como una cuenca experimental para investigación en meteorología, en hidrología, dentro de la parte de hidrología, lo que es producción y transporte de sedimentos, y en términos generales para la gestión integrada del recurso hídrico. Entonces, ese proyecto pues arrancó en el 2012, hoy en día, y ahora las vamos a ver ahí, cuenta con 6 estaciones meteorológicas, 3 estaciones fluviográficas, y estamos rescatando toda la información que en algún momento hubo en esa cuenca. Hubo una estación meteorológica que la cerraron como en el año 86, 87, hubo una estación fluviográfica que cerró como en el 98, pero toda esa información la hemos venido rescatando para armar un banco de datos de la información hidrometeorológica de la zona.
con el objetivo de que toda esta investigación, al final de cuentas, sea de beneficio para la gente que habita en esta cuenca. Entonces, una de las ventajas es que todo el área de drenaje de la cuenca del río Bangares se encuentra completamente contenida dentro de la división político-administrativa del cantón. O sea, solo tuvimos que hacer un convenio con un municipio. Y hablaba ahora aquí con don Alberto de que con solo que sean dos, ya eso es, bueno, creo que es más fácil meter el diablo a la iglesia que ponerlos de acuerdo. Pero por dicha aquí solo tenemos uno, ¿verdad? Y en este momento inclusive, pues el convenio está con la municipalidad, bueno, pero ya se sumó a este convenio la empresa Cemex, que ellos tienen una planta procesadora para hacer cemento en la parte baja de esta cuenca y sufren los problemas de falta de agua, y una cooperativa de productores de sal, pero que no solo agrupa productores de sal, también hay agricultores de mango, de melón, de sandía, productores de camarón, yo que sé, un montón de gente ahí. Ellos ya están pues en su proceso legal de revisar el convenio para unirse al grupo. Entonces, como podrán ver ahí, poquito a poco, pues se ha venido ampliando el equipo de trabajo. La parte importante es que pues, nos comprometimos a hacer investigación en hidrología y en procesos para la gestión integrada de los recursos hidráulicos en una cuenca que no tiene datos hidrometeorológicos. Entonces, el primer paso era instrumentar la cuenca. Hubo una estación fluviográfica que es con la que hemos venido trabajando, que operó hasta finales de los 90, y una estación medidora de precipitación, ambas en la parte baja de la cuenca. Donde la parte alta tenemos así como una nebulosa ahí de cómo funciona ese asunto, ¿verdad? Sin embargo, y a partir del registro fluviográfico hemos generado sintéticamente una serie de balances hídricos que ahora con la instrumentación podemos nosotros evaluar perdón, y validar. Entonces, la estación medidora de precipitación operó por un periodo de más o menos 12 años y registró volúmenes de precipitación a nivel diario. La estación fluviográfica operó por 24 años y registró niveles en forma continua y dejó de operar en 1998. Entonces, eso es el historial que tiene esa cuenca. Esto es lo que nos ha servido de base y todo lo demás lo hemos generado sintéticamente. Al momento de la firma del convenio no había pero ni un tarro ahí que me diera lluvia, o sea, no había pero absolutamente nada. Y ese fue el primer compromiso, ¿verdad? Y yo creo que pues con mucha felicidad, si se quiere, no solo ha sido la universidad la que se comprometió y empezó a comprar estaciones, sino que Cemex ya donó una estación meteorológica, la municipalidad ya compró dos, Conaprosal quiere participar, pero con las estaciones fluviográficas, que son más caras. Entonces, como que los mismos actores se han ido involucrando también en la necesidad de generar información. Y aquí la parte importante es, bueno, si vamos a hacer investigación en meteorología, en hidrología, vamos a hacer gestión integrada del recurso hídrico, bueno, ¿cuál es la información básica que necesitamos? O sea, porque pues comprar la estación por comprarla se la venden a uno casi que en cualquier pulpería hoy en día, pero la que realmente se necesita, esa es la que se tenía que identificar. Y aquí es como muy importante, digamos, enmarcarse dentro de la problemática de la zona. Hay falta del recurso hídrico, digamos, la comunidad de las juntas, que tal vez es muy pomposo llamarlo ciudad, pero bueno, digamos, tiene como 10.000 habitantes, necesita, contabilizando las fugas y todo, en la planta de tratamiento, 35 litros por segundo para abastecer a toda la comunidad.
En este momento, pensando ahorita en abril, de la fuente de la que ellos toman agua, tienen alrededor de 12 o 15 litros por segundo. Es decir, tienen como la tercera parte de lo que realmente necesitan. Entonces, ¿cómo ayudarles para que esa condición cambie? En el sentido de cómo reforzar el acueducto, cómo redistribuir la disponibilidad, involucran no solo cuál es la cantidad de agua que hay en los diferentes ríos o en la parte del agua subterránea, sino también cuál es la calidad de esa agua. Porque pensando en agua potable es el uso más delicado posible, entonces tiene que haber posibilidad de tratarla para dejarla con un nivel que efectivamente sea potable. Entonces aquí nos comprometimos no solo tanto con la parte de cantidad, sino con la parte de calidad. De momento la calidad la estamos midiendo con una periodicidad mensual, pero este año esperamos ya contar con varios sensores para medir diferentes parámetros de calidad de manera continua. Entonces la información, sí, perdón. Todas estas variables, todo el profesor decía, porque como decía, las estaciones meteorológicas, si yo lo llamo a quien las vende, va a decir, esta es la que necesitas, y va a vender la más cara. Entonces, ¿cómo determinan, y, digamos, las variables y todo esto? ¿El experto se hace un consenso? En este caso en particular, que necesitamos la disponibilidad del recurso, lo que hablábamos fue de hacer un balance hídrico. El balance hídrico a lo que se refiere es, bueno, yo tengo un insumo básico que es la lluvia, y esa lluvia se separa en diferentes componentes, lo que intercepta la vegetación, lo que atrapa el suelo, lo que se infiltra y percola, lo que superficialmente escurre, lo que se evapora. Entonces al final de esa lluvia yo le voy restando todos esos parámetros y al final me va a quedar un volumen que es el que superficialmente escurre. Ese es el que yo puedo aprovechar, digamos, el agua que se evapora, esa pues no la puedo atrapar, o la que se queda en la vegetación. La que se infiltra y percola vuelve a aparecer en algún otro punto como afloramientos, digamos, fuentes o nacientes, y esa es agua subterránea que uno sí puede aprovechar, ya sea por medio de pozo o captándola directamente en la naciente. Entonces, para hacer ese balance hídrico se necesita contemplar el valor de todas esas variables, la mayoría de las cuales no se pueden medir directamente. Digamos, la evaporación uno la mide y hay tinas de evaporación y uno llega y dice, mira, si bajó tanto. Lo que pasa es que igual la tina de evaporación se calienta durante el día, entonces le transfiere calor al agua y entonces al final de cuentas termina uno sobrevalorando el volumen que se evapora. La intercepción esa, pues hasta la fecha que yo sepa, nadie la ha podido medir. El Zamorano en Honduras hizo una serie de experimentos muy interesantes de poner aparatos para medir lluvia en la parte alta de las copas de los árboles y luego poner los mismos instrumentos pero en la parte de abajo de la vegetación para ver cuál era la diferencia entre lo que se captaba arriba y lo que se captaba abajo, para tener alguna medida o alguna idea de la intercepción que hace la vegetación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la evaporación, pues aparte de la medida, que siempre es un valor importante de referencia, se estima indirectamente por medio de modelos que necesitan la humedad del aire, la velocidad y la dirección del viento, la presión de vapor, o sea, toda una serie de condiciones de clima que favorecen la evaporación. Entonces, en virtud de esa necesidad de evaluar cuánta agua hay disponible, fue que se marcaron todos esos parámetros y dice, bueno, como mínimo que mida eso. O sea, si ya viene con algo más y nos lo dan, ojalá de gratis, genial, pero como mínimo que sea eso. Aquí la diferencia es que hasta el punto de la evaporación, esos primeros 6 o 7 parámetros, esos todos se miden en una estación meteorológica. El nivel del agua se mide en los cauces de la red fluvial y esa es también una medición indirecta del caudal. Digamos, bueno, después me voy a devolver al caudal también, porque
Sí, sí, no, y al final pues uno termina haciendo una estimación y pagando una misa para que ojalá sea así, ¿verdad? Porque se da en rangos, es muy, muy complicado. Pero aparte de eso, y este punto particularmente es importante porque los parámetros de clima se miden puntualmente. Entonces, como se miden puntualmente, al final yo tengo una medición puntual que la tengo que distribuir en el espacio. Y algunas veces esto no se toma en consideración o no se le da la importancia que realmente tiene, y entonces se dice, no, pero con una estación es suficiente. Y por ejemplo, en esta cuenca, la parte baja, y solo en el parámetro de temperatura, para que se den una idea, la zona que llaman ahí de Colorado, que está a la pura par del Golfo de Nicoya, las temperaturas máximas diarias rondan los 40 grados, o sea, son 38, 39, y ha llegado a 40. Pero en la parte más alta, de las máximas llegan a 24, 25. Entonces hay una variación muy importante con la altura y sobre el espacio. Entonces una sola estación no es capaz de medir esto. Entonces se necesita tener una red, y esa red igual hay que diseñarla, hay que ver, bueno, estoy en la parte baja, en la parte media, en la parte alta, un perfil longitudinal, un perfil transversal, porque también, digamos, todos estos parámetros al final también se ven afectados por el viento. Entonces, aunque haya sitios que estén a la misma elevación, no necesariamente van a tener las mismas características climáticas. Y básicamente porque el viento pues toma cauces, cañones, o sea, como fluido que es, se va metiendo ahí por diferentes zonas y va arrastrando otra serie de parámetros, y entonces hay sitios donde la diferencia, con estar muy cerca, tal vez 10 kilómetros de distancia uno de otro, pero la diferencia en clima también es notable. Entonces, todas esas cosas se empiezan a percibir, pero cuando uno ya empieza a tener mediciones en diferentes puntos. La red en sí no es como que yo llegué, la diseñé, puse 10 estaciones y ya quedó ahí, no se puede variar, ¿verdad? Porque la red misma, al ir dando valores, nos va indicando, mira, aquí hay un vacío, deberíamos colocar otra más en alguna parte, para poder realmente tener el panorama completo. Digamos que con esto es entretenido con la parte científica, ¿verdad? Porque pues uno nunca está satisfecho con lo que tiene y quisiera como tener una estación en cada kilómetro cuadrado, o sea, tapizar toda la cuenca, ¿verdad? Pero realmente eso no es factible, y pues en algún punto hay que pasar el bisturí y decir, bueno, ya, la red que se tiene, ya con esa nos vamos a... Las recomendaciones las da la Organización Meteorológica Mundial en ese sentido. Lo que pasa es que también han generalizado condiciones de clima que para nosotros, particularmente por la zona en la que vivimos, no es como lo mejor. Ellos dicen que en zonas como las nuestras deberíamos tener una estación por cada 50 kilómetros cuadrados. Nosotros hemos visto, para abrir el paréntesis de lo anecdótico también, la empresa Cemex compró una estación, pero ellos querían medir también donde tienen la planta. Entonces, por más que nosotros insistimos que ya teníamos una ahí muy cerca, ellos también insistieron en que querían tener la estación en la planta. Entonces, al final zanjamos en que, bueno, la verdad es que ellos están colaborando, pongámoselas ahí, no hay problema. Entre esas dos estaciones de la parte baja hay escasamente 10 kilómetros de diferencia. Y las condiciones que han registrado en el último año esas dos estaciones, pero son como si no fueran, pero ni siquiera amigas, o sea, es una cosa impresionante, de que a veces es un aguacero en Colorado, y en la zona de Cemex no llovió absolutamente nada. Entonces ahí es donde uno se pregunta, o sea, ¿realmente los 50 kilómetros cuadrados son representativos o no, verdad? Pero de igual manera, en una cuenca de 600 kilómetros cuadrados, y si cada 10 kilómetros cuadrados ponemos una estación y termino teniendo 60, que aparte de que administrarlas es una contumeria, ¿verdad? El mantenimiento de eso es pues realmente una pesadilla. Entonces,
hay que buscar un punto óptimo y eso por medio del modelado de clima y conforme la misma red va dando resultados, uno puede ir o reubicando o densificando la red hasta tener una que ya uno diga que ya esta es la que mejor me representa las condiciones de clima. Para condiciones, por ejemplo, como las que se presentan en las llanuras de Estados Unidos o en la costa de Holanda, recomiendan una estación cada 200 o 500 kilómetros cuadrados. Más de hecho, y volviendo al anecdótico, me acuerdo un taller que estábamos en El Salvador y vino una gente de Holanda y en algún momento dijimos que era que no había suficiente información meteorológica y entonces dice el señor, pero ¿cuál es el tamaño de Costa Rica? Dice 50.000 kilómetros cuadrados, no, con 12, 15 estaciones ya lo cubre y ya, ¿para qué necesita más? Está bien, buena vida, muchas gracias. Porque para ellos el clima varía muy poco en la distancia, entonces sí, la análisis es muy uniforme, ¿verdad? Entonces para ellos era muy difícil imaginarse la variabilidad que hay en el clima que tenemos nosotros acá. Y eso a veces hace complicado cuando nos vienen a ayudar, tratar de explicarles que no es a como ellos están acostumbrados. Pero bueno, eso también lo hace entretenido. El parámetro de caudal ese es muy interesante, ¿verdad? Porque el caudal es una tasa de flujo y usualmente se mide, bueno, usualmente no, se mide en unidades de volumen por unidad de tiempo. Entonces se da en metros cúbicos por segundo, en litros por segundo, bueno, en el sistema métrico, ¿verdad? Si nos vamos a Estados Unidos nos ponen esas cosas extrañas como pies cúbicos, pero en fin. Entonces, la manera más exacta de medir un caudal es, por ejemplo, si nos vamos a un tubo cualquiera, uno abre la llave y tiene un recipiente, digamos, yo conozco cuánto es este volumen que hay en esta botella, y hago que todo lo que salga por el tubo entre también por la boca de esta botella. O sea, tengo que garantizar que toda el agua pasa, o sea, sale por una sola sección y entra por una sola sección. Y luego mido cuánto es el tiempo que tarda esto en llenarse. Y eso me da la medida del caudal. En un río eso es extraordinariamente complicado. O sea, yo no puedo obligar al río a meterse en una sola sección y luego medir todo ese volumen, ¿verdad? Porque además es un volumen considerable el que pasa por los ríos. Lo que sucede es que la ecuación con la que se estima el caudal es una ecuación que depende exclusivamente del nivel que alcance el agua en el cauce o en un canal. Entonces, si yo mido el nivel, indirectamente estoy midiendo el caudal. Y eso es de lo que nos hemos valido para medir el caudal, porque la ecuación es esa que está ahí, ese parámetro n que divide, es una cosa totalmente esotérica, porque se define como la rugosidad del cauce, o sea, es cuánto le cuesta al agua pasar por ahí, porque hay mucha piedra, porque hay vegetación, porque hay una curva, entonces ese parámetro se define como rugosidad. Y luego todos los que quedan ahí son el área, que bueno, dependiendo del nivel, así va a ser el área que cubre el agua. Ese otro R tiene un nombre muy simpático, que es el radio hidráulico, y que es la relación entre el área y el perímetro de la sección. Entonces igual vuelve a depender del nivel. Y la S es la pendiente que tiene el cauce. Entonces, si yo mido el nivel, tengo el área, tengo el radio hidráulico, tengo la pendiente, entonces hasta el final de cuentas tengo el caudal. Entonces, la razón por la que se mide el nivel es porque ese parámetro sí lo puedo medir de manera continua. Señor. Sí, muchas gracias. Yo solo quería saber, en el área, me llama mucho la atención cómo podemos medirla. Yo creo que esto también depende del río que estemos midiendo o del material que esté transportando, porque sí hemos visto muchas veces aquí que el río sube de nivel, pero también a nivel de arena se llenó de arena, entonces puede que, es decir, el área cambia constantemente. ¿Cómo logran ustedes manejar esto? Lo que hacemos con eso es que constantemente, porque en este parámetro
no podemos quitarnos de ir al campo. Y entonces lo que hacemos es que vamos a la sección del río donde está la estación, medimos cuánto es el caudal que está pasando por ahí, y eso lo hacemos midiendo la velocidad del flujo, digamos, en diferentes puntos de la sección, medimos cuánto es la velocidad que tiene el agua, y con base en eso, entonces hacemos una estimación del caudal. Y luego, en esa sección tiene que haber una escala externa, donde uno dice, yo medí este caudal, y la escala que tengo puesta ya en la margen del río, marca que estamos a 70 centímetros. Entonces, para 70 centímetros de la escala, hay un caudal medido de tanto. Y luego, en la oficina, tengo un gráfico donde aquí tengo el nivel y aquí tengo el caudal. Y entonces lo voy marcando. Y luego, ese gráfico también tiene el pomposo nombre de curva de descarga. Y entonces, con base en esa curva, se saca una ecuación, y esa es la que permite relacionar el nivel con el caudal. Ahora, como los ríos son muy cambiantes y a veces traen sedimentos y a veces erosionan, o sea, más bien en lugar de depositar, más bien le hacen a uno el cauce más profundo, esa relación entre el caudal y el nivel varía en el tiempo. Entonces, cuando uno llega y hace la medición del caudal, como eso lo obliga también a uno a medir la profundidad, en la oficina uno lo que toma es la sección transversal de la medición anterior y la sección transversal de la medición que acabo de hacer. Si las dos secciones son similares, la relación de esa curva de descarga se mantiene. Al momento en que cambie, porque el río acumuló material, porque socavó, porque la sección se le desplomó algo y se hizo más larga o más angosta, entonces esa relación va a cambiar. Entonces, una de las condiciones para instalar una estación fluviográfica es que la sección o ese tramo del río sea lo más estable posible. Sabemos que no va a ser estable al 100% todo el tiempo, pero digamos, hay secciones que yo conozco que tienen 2 o 3 curvas de descarga distintas porque han sido secciones muy buenas, como excavadas casi en roca, entonces cambian muy poco en el tiempo. Pero hay otras en las planicies donde ahí ya no queda más que ponerla aquí, y esto es como casi que lo mejor, y es un arenero que no es jugando, entonces hoy el río va por aquí y mañana va por allá, y tienen 20 o 25 diferentes curvas de descarga. Tener un control de caudal en un río que tiene muchas curvas de descarga es una obra de arte, porque no puede uno estar seguro cuándo fue el día que la curva cambió. Entonces, en algunos momentos se sobreestima, en otros se subestima el caudal, y ahí va uno pues más o menos trabajando con eso, pero tiene que ir religiosamente. Digamos, lo ideal es que al menos una vez cada 15 días a medir la sección transversal y a medir el caudal. Si no se puede una vez cada 15 días, pues entonces una vez al mes ya es como casi que el límite superior. Ya más de eso ya sí es problemático para poder mantener que esa relación de caudal y nivel realmente sea válida. Un comentario, una duda que yo he escuchado bastante es que, digamos, sí es posible llegar al río y hacer mediciones, por ejemplo, de profundidad para ver las diferentes secciones. Pero pues, yo estoy seguro que en Costa Rica es igual, que en época lluviosa realmente llegar a meterse un río no es así nomás. ¿Cómo han manejado eso ustedes? Bueno, hubo una cuadrilla, esa cuadrilla la tuvo el ICE, que se especializaba en hacer las mediciones durante crecientes. Ya hace varios años, hace como 20, ya el ICE cerró esa cuadrilla o esa línea, porque pues varias gente se murió haciendo las mediciones. Entonces, en esos casos, lo que se ha hecho, bueno, el río es muy profundo también, ¿verdad? Pues es un río muy grande. Lo que se hace es que se ponen andariveles, o sea, una torre de cada lado y una canasta, va uno de un lado a otro, y desde el cable, pues uno baja el molinete para medir velocidad y hace el sondeo de la sección.
digamos que el problema que se tiene durante una creciente, aunque uno vaya allá arriba en esa canasta, de la creciente jala palos y cosas flotantes, y si eso se enreda en el cable o el nivel sube mucho y se acerca al nivel de la canasta, pues de ahí ya eso hace que el riesgo sea muy alto. Son aforos muy importantes porque si no se hacen, la parte alta de esa curva de descarga queda nada más como voy a extrapolar aquí un valor, a ver qué me da, y uno no tiene una referencia de si efectivamente ese es el caudal que está pasando por ahí. Lo que pasa es que sí es muy peligroso hacerlos, sobre todo si como algunas veces sucede que la creciente, o sea, el pico de la creciente está en la noche. Entonces eso todavía le pone un poquito más de emoción a la medición. Entonces, el ICE en los ríos donde ellos tienen interés hizo muchos aforos altos. Yo por lo menos puedo decirte que de mi lista de amigos yo participé un tiempo en esa cuadrilla y sobreviví, debe ser por aquello de quemar la hierba, pero de ese grupo yo por lo menos perdí 5 amigos que terminaron por una u otra razón en un accidente en esa medición, y el ICE pues al final haciendo un balance de la información que ya tenía y todo, decidió, bueno, mejor cerremos esto, hasta aquí llegó el paseo y ya no seguimos midiendo, porque sí es una medición muy peligrosa. ¿Serían las que vendrían a sustituir esta parte que hace el ser humano? O sea, no sé, no se puede tener la misma relación. No se puede, déjeme ver, yo creo que yo tengo aquí, bueno, ahí está la red, los puntos rojos, esos son las estaciones meteorológicas que tenemos, y los azules son las estaciones fluviográficas. Digamos, la estación fluviográfica que está más hacia arriba, pues esa la tuvimos que poner ahí porque... ok, gracias. Esta la tuvimos que poner aquí porque aquí está, bueno, por aquí, déjeme ver más o menos, ya le digo, por aquí está más o menos la ciudad de Las Juntas, y la toma de aguas del acueducto de ellos está en este bracito. Entonces necesitábamos, pues en términos del convenio y todo, llevarle un control a ese sector de la cuenca. Esta es la carretera interamericana. Esta es a la zona de Colorado, que le digo que ahí es como la antesala del infierno. Si alguno cree que necesita irse acostumbrando, puede ir a hacerse de un lotecito ahí. Y aquí está Cemex. Y aquí en este punto de acá, ahí estamos pensando construir, bueno, nosotros no, pero proponerle a la municipalidad que construya un embalse para abastecer a toda la gente aquí de la parte baja. Entonces por eso pusimos la estación ahí, pero lo que quiero mostrarle es esto. Perdón, esta estación de acá se llama Ecomuseo, pero es un nombre también muy extraño porque resulta que tienen aquí, como por este lado de acá, tienen un museo de trastos viejos de minería, porque esta zona fue minera por muchos años. De eco creo que no tiene nada, porque lo único que tiene son peroles y ollas y cosas de la minería. Y como quedaba tan cerca y era como lo único conocido dentro de esa montaña, pues entonces le pusimos Ecomuseo. Y este es el registro de octubre, cuando empezó el registro de la estación. Lo que tenemos acá, bueno, ahí en las ordenadas, es el nivel. Entonces, eso es lo que se registra. Entonces, con la ecuación de la curva de descarga, lo que nosotros hacemos es que para cada uno de esos puntos de ahí, leemos, bueno, no lo leemos porque ya nos lo da directamente la estación, pero tenemos el nivel, y eso con la ecuación lo transformamos en un caudal. Lo que no nos podemos quitar de encima es ir a hacer el aforo, porque la relación que hay aquí, digamos, de esto entre el nivel y el caudal,
depende de, de la forma que tiene la sección. Y si esa forma cambia, yo tengo que elaborar una nueva relación de nivel y caudal. ¿Ya? Entonces, el ir a hacer el aforo no me lo quito de encima, digamos. La estación hidrológica requiere necesariamente que uno vaya al sitio y haga el levantamiento de la sección y el aforo. O sea, eso es obligado, o sea, ya ahí no tengo el cómo. Hay algunos sensores que los he visto particularmente para fuentes, donde, digamos, por medio de un sistema Doppler o inclusive por medio de un sistema láser, miden el nivel del agua y la velocidad del agua, como para estimar un caudal, pero es en la superficie. Digamos, todavía no conozco ninguno que pase, digamos, el agua y el sedimento y me dé el tamaño de la sección como para quitarme la visita al sitio. Ese sería ideal. Si alguno lo inventa, que por favor nos invite, porque sería no solo famoso, sino rico también. Porque uno de los principales problemas aquí es, digamos que después de esta primera creciente de acá, la sección cambió, pero yo no tengo forma de saber que en ese momento fue cuando cambió. Entonces, cualquier punto que agarre de ahí para decir, bueno, la ecuación de la curva de descarga anterior llegó hasta aquí y de aquí para allá es otra nueva, cualquier punto es bueno. Y eso es lo que genera incertidumbre dentro de la estimación. Yo creo que mejor que yo, mi compañera que acaba de venir va a poder reforzar lo que yo digo, pero básicamente cuando uno está midiendo caudales es terrible porque aún las propias estaciones de medición, hemos tenido nosotros casos donde se ha llevado totalmente a la estación, ¿verdad? Esa es otra cosa, que tal vez el sitio ideal no es el ideal para la estación, porque vamos a medir durante un tiempo nada más. La otra cuestión es que con el asolvamiento o todo el material que se está llevando, a veces el mismo sensor queda debajo, o sea, de arena o del material que se va arrastrando. Y con el de radar, específicamente eso. Tal vez solo como experiencia, más que todo, es que el de radar tiene el inconveniente de que cuando, como decía el doctor, el cauce cambia de sitio, automáticamente dejamos de medir. Y entonces ese es otro inconveniente. Cualquiera diría, bueno, nos salvamos con el de radar porque no va a solvarse, pero tenemos el otro problema. Y por sobre todo el vandalismo, que siempre hay quien pues nos haga el favor de querérselo llevar para su casa, ¿va? De recuerdo. Entonces sí es complicado el asunto, más que todo con la pregunta que hacía aquí el compañero, el tratar de tener que si yo tengo una estación automática ya me libré de ir al campo. No, al revés, yo creo que es indistintamente tiene que llegar uno a revisar realmente si estamos midiendo como tal. Gracias. Gracias. Sí, realmente el punto es muy importante, porque yo he visto gente que llega y dice, bueno, no, yo compro la estación medidora de caudales como si la estación le fuera a dar el dato de caudal directo y me olvido de la estación. Mentira, o sea, eso es como el peor engaño que puede hacerse a uno mismo, ¿verdad? La estación de caudal todavía, digamos, la parte automática es que ahora registra, guarda en una memoria y me lo puede enviar el dato a la oficina. Digamos, volviendo a la historia antigua y hablando de los años 70 u 80, ese gráfico que tengo ahí se registraba en un papel, digamos, era un papel que estaba arrollado a un tambor, ese tambor se movía por medio de un mecanismo de relojería y había una pluma que estaba pegada a una boya, que estaba en un tanque, que tenía unos tubos, para que por vasos comunicantes el nivel en el río fuera el mismo que en el pozo ese, y entonces si el nivel en el río subía, entonces la pluma subía, y si el nivel en el río bajaba, entonces en el pozo también bajaba y la pluma bajaba. Pero entonces ese gráfico había que ir a retirarlo al campo, o sea, una vez cada 3 meses se sustituía, bueno, se agotaba el gráfico y se ponía uno nuevo, y eso se llegaba a la oficina y se extendían aquellos rollos, y entonces había gente ahí con escalímetros y lupa midiendo los niveles del agua, ¿verdad? Y entonces pasaban tablas gigantescas de niveles,
que se las pasaban a otro grupo de personas que con la curva de descarga correspondiente decía nivel tal, caudal tal, y entonces iban construyendo el hidrograma, ¿verdad? Hoy en día ya eso ya no hace falta porque registra el nivel y si en el computador al que llega esa información yo tengo las curvas de descarga, pues es nada más decirle, mire, pues con la curva de descarga tal, haga la interpretación y al final ya me queda el gráfico. Pero eso es lo que está como la parte automática. El tener que ir para saber si la curva de descarga sigue siendo la misma, si la sección sigue siendo la misma que se tenía en el periodo del registro, eso no me lo quito de encima. Por lo menos no todavía. Así que ya saben, ustedes pueden inventarse un sensor que nos ayudaría a todos muchísimo. Todas estas mediciones y cuando ustedes que ya montamos una sección, entiendo que hay un proceso por el cual yo debo de todas estas instrumentaciones como móvil. Entonces yo llego, hago mediciones porque usted hablaba de que ya teniendo una relación de nivel, voy a tener caudal, pero eso lo prueba, lo que había mencionado, semanal o quincenalmente durante unos meses, y ya que digo que eso es bastante estable, sí, este es el punto de swap, y ahí ya monto la estación. Digamos que sí, más o menos funciona así, pero no, uno no monta la estación, sino que lo que hace es que va y hace mediciones, bueno, hace un recorrido por el tramo del río donde uno quiere montar la estación buscando que el sitio sea apropiado en el sentido de que toda el agua pase por una misma sección, digamos, que el río no tenga brazos o islas donde si yo pongo la estación aquí y solo mido este nivel, estoy perdiendo lo que se fue por el otro brazo, ¿verdad? Entonces tiene que ser un tramo del río donde el cauce, no importa si sube o si baja, pero toda el agua escurra por ahí. Y luego que permita la medición, ¿verdad? Porque hay tramos donde uno dice, sí, todo el agua pasa por aquí, pero es una cantidad de piedras por todo lado que literalmente es imposible ir y hacer las mediciones puntuales. Entonces tiene que ser como una zona donde uno pueda ir y medir la velocidad cada vez que tiene que ir al campo. Entonces, pues uno lo que hace es que en ese recorrido identifica 3 o 4 posibles sitios, hace varios aforos para ver que la sección si es estable, si no es estable, y finalmente escoge uno. No quiere decir que al final de cuentas, como ya escogí ese y ahí quedó instalada la estación, que si después la sección se convirtió en una sección muy mala, que no la pueda cambiar, ¿verdad? Uno igual puede levantar todos los tarros y irse para otro sitio. Allá el ICE tiene una muy simpática. Bueno, la última vez creo que le pusieron ya el nombre de la Troya, pero es como la tercera o cuarta vez que la han movido en un tramo como de 500 metros, porque o se la lleva el río, o porque el río se aleja de la estación, y qué sé yo. Le ha jugado ahí malas pasadas a la estación, pero de ahí es parte del mismo juego de interactuar con un elemento físico que es muy cambiante en el tiempo y en el espacio. Entonces, por eso son importantes las visitas continuas, que no pueda chequear, que no vaya a cambiar la manera. Exactamente. Y ese tiempo que digamos, ustedes han tomado entre que hacen el recorrido, miden varias veces y después terminar, sí, es bastante constante. Aquí sería bueno poner esa estación, eso que es un trimestre, un semestre. Entre 2 y 3 meses, suponiendo que uno pueda ir. Digamos que lo ideal sería como que uno fuera en la época seca, en la época de transición y en la época húmeda. Lo que pasa es que eso también toma un periodo muy largo, ¿verdad? Casi que uno diría, bueno, si ya me dieron los tarros de la estación y yo los tengo ahí guardados en la bodega un año, mientras hago todo eso, pues con el proveedor y la institución se va a ver muy mal de que me dieron el presupuesto y el equipo está ahí guardado. Entonces, usualmente, pues uno va y hace el recorrido tal vez un par de meses e identifica un lugar y dice, bueno, instalemos aquí, porque la instalación, y creo que tengo algunas fotos ahí, déjenme ver, este es el otro sitio donde se va a hacer el embalse de La Marimba, que ahí sí hay más caudal, como pueden ver ahí en el nivel, y perdón que vaya así rápido, es que quiero ver, bueno, ya ahorita me devuelvo. Bueno, no sé si ahorita.
Me fui como a aquí. Esa es la estación fluviográfica. Antes era toda una caseta, o sea, en los años 70 aquello era, casi que se podía quedar uno a dormir ahí. Esa malla ahí tiene 1 metro por 1 metro. Y lo que se tiene es, vamos a ver, de aquí, yo creo que yo tengo uno, no sé si será mejor que este. Tenga la tercera bala vencida, ¿verdad? Ese tarro de ahí, ese es el pluviómetro. En cada estación fluviográfica tenemos un medidor de lluvia. Aquí el rótulo no lo deja ver, pero aquí lo que hay es una caseta, una caja que lo que tiene es un grabador de datos donde se conecta este tubo que sale de acá, que es el que mide el nivel del agua por medio de un sistema de burbuja. Y este es el panel solar, y si uno quisiera, aquí le pone la antenita para sacar la información. En este caso ahí sería vía celular, lo que pasa es que la señal es muy inestable, entonces no se lo pusimos esa opción. Ese es para la precipitación. Es que ese nos lo regalaron y dijimos, la verdad es que se nos están regalando, y como lo podíamos pegar directamente aquí, entonces para cada estación pusimos uno. Entonces realmente hay 9 equipos para medir lluvia, 6 para medir los demás parámetros meteorológicos y 3 estaciones de este tipo para medir los caudales en una cuenca de 600 kilómetros cuadrados. Entonces realmente para hacer investigación está apenas. Y esto que está acá es lo que les decía, ¿verdad? Se mide pues el ancho de la sección acá, ¿verdad? Por aquí tenemos ya las guías puestas con topografía para que esto sea perpendicular al flujo. Este es uno de los asistentes, de esos que son como los Hilux, no los maneje. Y él es el que está haciendo ahí la medición, y esta señora que está aquí, esa es doña Paola Vidal, esa es la directora del Laboratorio de Ingeniería Ambiental, que cada vez que vamos a medir caudales, ella va a medir calidad de agua. Entonces la calidad del agua queda directamente relacionada con el caudal. Realmente no sé quién es, creo que es el gestor ambiental de la municipalidad, y este es el sitio ahí, ese se llama La Marimba, y ahí es donde queremos construir el embalse. Entonces, ok, perfecto. Entonces, ahora me voy a devolver, si logro reubicarme. Y el anemómetro ahí está arriba también. No, en ese no está, ahora que veamos las meteorológicas, ¿verdad? Sí, Esas son, sí. Entonces, digamos, en las otras, en las meteorológicas, pues, digamos, medimos temperatura, humedad y algunos otros parámetros, ¿verdad? Punto de rocío, velocidad del viento, dirección predominante, la lluvia. Esas están, por si alguno tiene interés, el sitio de la UCR se llama Meteoro, de meteorología, es meteoro.ucr, y ahí están las estaciones mira, le puse San Pedro, realmente es San Rafael, pero es que tenemos una propiamente en la universidad, entonces es la estación de San Pedro, entonces seguro me enredé al poner los nombres, y esas están en línea, entonces esas las pueden ustedes revisar, y ahí tienen la información. Es la que nosotros usamos para
hacer la investigación. Entonces, aquí tenemos una pequeña relación, digamos, el proyecto está empezando, entonces hay datos escasos todavía, ¿verdad? Ya hay en diferentes puntos de la cuenca, pero todavía son muy pocos como para que estadísticamente esto tenga algún sentido. Sí, es un poco para ir viendo, digamos, hemos estado construyendo un sistema de control de calidad, ¿verdad? Porque queremos ver, bueno, si el río se creció, como se nota ahí un poquito, pues tuvo que haber alguna lluvia. Y queremos ver si en los sitios donde estamos midiendo realmente registró algo. Porque si no hubiera registrado nada, si el río creció, necesariamente tuvo que haber llovido. Y nuestro diseño de las redes no hubiera sido muy bueno, porque se dio en un sitio donde no estamos registrando nada. Entonces la idea era pues ir un poco viendo cómo responde la red meteorológica con respecto a las estaciones fluviográficas, porque la parte que sigue ahora del proyecto es el armar la base de datos para que esa base de datos pueda ser usada por cualquier persona, pero para que esa base de datos la pueda usar quien quiera, queremos ponerle un filtro de control de calidad, que de un momento a otro en esa zona no tengamos, por decir algo, temperaturas negativas o cosas así rarísimas, y que después el usuario llegue y dice, pero ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que nos están dando? ¿Verdad? Entonces, con la gente del área de computación y del área de ingeniería, estamos construyendo los filtros de control de calidad y armando la base de datos. Y bueno, ahí como comentaba, pues de momento es cualitativo porque todavía tenemos mucho por hacer. Y un detalle importante también, y con eso del control de calidad, porque usualmente, y este es como otro de los mitos de las estaciones que miden caudal, ¿verdad? De que, bueno, yo mido el nivel, y entonces como mido el nivel, puedo directamente, saco el nivel del sensor, del grabador de datos, y le aplico la ecuación de la curva de descarga. Mentira. Porque como ustedes pueden ver aquí, el nivel en un río no es como que yo tengo una piscina así donde ni siquiera le pegue el viento y es totalmente uniforme y parejo. Y parte del, digamos, no lo pongamos como problema, pongámoslo como reto, es que vean que esto que se ve aquí como variación escasamente es 1 centímetro. Pero para un modelo numérico que está metido en un computador, si yo agarro nada más el dato, ese es el dato, entonces voy a tener oscilaciones en el caudal que realmente no son correctas. Entonces parte de ese filtro, de ese proceso de calidad, es poder decir, bueno, realmente este es el perfil del nivel y ese es el que yo tengo que interpretar. Son, como ven, son un montón de detallitos, ¿verdad? Pero que usualmente cuando se instalan o cuando la gente dice, sí, yo lo voy a poner ahí, dígame qué quiere, yo se lo compro, yo se lo pongo, nadie nunca piensa en todo este montón de detalles. Y después cuando uno les dice, mire, que es que hay que hacer esto y lo otro, pero ¿cómo? Entonces el dato no está disponible, entonces el dato aquí y el dato allá, porque es parte de, digamos, tal vez no complicado, pero de la variación cuando uno trabaja con parámetros de clima. Y bueno, en la comparación entre los valores de octubre, que es el final de época húmeda, y de ahora de marzo, que es el final de la época seca, que pues digamos para lo que ha sido la estimación de los caudales, pues y la curva de cómo se van agotando, pues vamos a ver, desde el punto de vista científico, yo digo que fue bueno, pero si yo llego a decir eso a la comunidad donde le falta el agua, yo creo que me va bien si solo me sacan a pedradas. Entonces, bueno, eso es, aquí está en la construcción de la estación, no es que quedó así, es que le estábamos montando, ¿verdad? Y bueno, aquí está la caja que les decía, ahí se ve
Esta es la caja que está montada en esta pequeña torre, y esta torre aquí tiene el panel, y de aquí se pondría la antena o el sistema de comunicación, y ahí el pluviómetro. Y este es otro de las asistentes. Esto es en la toma de aguas. Como pueden ver, el río le hace honor al nombre, es el río Aguas Claras, por lo menos mientras no llueve. Y este es otro de los asistentes ahí tomando, en este momento ahí está tomando calidad, pero igual, digamos, en el sitio de la estación pues se toma la medición de caudal. Y muy rápidamente, para no cansarlos, pues toda esta investigación también al final de cuentas la hemos proyectado hacia la comunidad, principalmente pensando en el problema del agua potable. Esta no es la cuenca, porque sería muy raro tener una cuenca delimitada así con esa línea recta, pero es todo el cantón de Avangares. Realmente la cuenca es una cosa, viene como, más o menos si viene como por aquí, como así, llega aquí este manglar, y luego sube como por aquí, y agarra esta parte alta, y vuelve a cerrarse como por ahí. Esta esquina y esto, y algunas partes de acá, quedan fuera del área de la cuenca. Y en ese punto donde dice estación limonal, ahí fue donde el ICE tuvo la estación, ahí las juntas, que es la comunidad más grande, la planta de tratamiento y la captación de aguas, que es donde pusimos la estación. Y lo que hemos hecho con esto es calcular la demanda de agua potable en función del tiempo, calibrar el modelo de balance hídrico para cada una de estas subcuencas que no tienen datos, establecer las curvas de duración para saber qué capacidad tienen las fuentes, para así poderles decir, vean ustedes, lo que tienen disponible es esto, y cómo varía eso en el tiempo y en el espacio. Entonces se hicieron diferentes proyecciones, se llevó al horizonte del año 2040, y se tomó como base la información de la estación de Limonal Viejo hasta el año de 1997, porque la información hidrológica se mide por año hidrológico, que va del 1 de mayo al 30 de abril, pero la información de clima se da por año civil, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, o trabaja uno por año hidrológico o trabaja por año civil. Entonces aquí pues lo llevamos por año civil hasta 1997, aunque la estación se cerró en 1998. Y ahí está, esas son las cuencas en estudio. La más grande es la de Limonal, donde estaba la estación, y luego están estas otras más pequeñitas. Este es el río Boston, este es el río Gongolona, y este es el río Aguas Claras. Aquí, a partir de esta confluencia para abajo, ese río se llama Avangares. Y pues se sacaron las curvas de duración, se hicieron las proyecciones de caudal mínimo. Con el registro que tenemos este año, esta constante de acá, que es la que dice cómo va disminuyendo el agua en el tiempo, esa es la que estamos validando con los datos de la estación fluviográfica. Y luego pues se hicieron las proyecciones de la demanda, y pues se tomaron ahí varios criterios, y tal vez lo que sí me interesa mostrarles es el balance hídrico, para el cual se necesita toda esa información que está acá. Esta se obtiene de la cartografía, esta y esta se obtiene de los datos de clima y de caudal, y esta vendría a ser o el agua subterránea o la posibilidad de contar con algún tipo de almacenamiento artificial. Y
voy a pasar. Aquí tenemos los valores de la lluvia, ¿verdad? Que estas son en las estaciones, ninguna de esta estación, bueno, esta durante el periodo que tuvo registro, ¿verdad? Pero ninguna, ni estas dos están dentro de la cuenca, o sea, tuvimos que extrapolar datos para poder hacer el mapa de lluvia y para poder mostrar la variación en el tiempo, ¿verdad? Que como pueden ver, pues entre diciembre y abril prácticamente no llueve nada, y el resto del tiempo aquí tenemos una pequeña recesión, y aquí esto se concentra en agosto, septiembre y octubre. Eso nos permitió hacer los mapas de lluvia y decir que en toda esa parte de la cuenca, pues la precipitación promedio anual son como 2.200 milímetros, y esto es a lo que queremos llegar. Entonces, eso es lo que ya, para lo que nos sirve la información y lo que, digamos, la importancia de tener el registro. Ya con esto, ¿verdad? Digamos, la línea que está en azul, esta es el caudal estimado, y esta línea roja, pues ese es el caudal observado. Entonces lo que nosotros armamos fue un modelo donde a la precipitación le quitamos la evaporación, la infiltración, estimamos la cantidad de agua que queda almacenada en el suelo y que luego aparece como en los caudales de época seca, y comparamos ese modelo con el registro de la estación de Limonal. Y como pueden ver, pues no nos quedó tan feo. Digamos que hay cosas interesantes, por ejemplo, como no tenemos datos propiamente dentro de la cuenca, y lo que hicimos fue extrapolarlos para tratar de generar mapas sobre el área de drenaje. Por ejemplo, pueden ver que aquí hay una diferencia importante entre el caudal estimado, que está por aquí más o menos, bueno, entre el volumen como de unos 400 y algo de milímetros, versus estos 600 y resto de milímetros, ¿verdad? Muy posiblemente ahí lo que sucede es que, como estas estaciones estaban fuera de la cuenca, pues entonces registraron mucha lluvia fuera de la cuenca, pero puede ser que dentro de la cuenca no llovió lo mismo que llovió donde estaban estas estaciones, ¿ya? Entonces, por lo tanto, lo que nosotros estimamos es mucho mayor que lo que realmente se registró, y pasa lo inverso en la roja es, perdón, sí, nosotros registramos menos que lo que, o bueno, estimamos menos que lo que se registró, y pasa aquí lo inverso, en este caso, donde se estima más de lo que se registró. Sin embargo, pues, digamos que en estos de acá, la coincidencia es bastante, y particularmente, uno de los puntos más importantes es que estas recesiones, que son las épocas donde hay menos caudal, que es cuando hay que decirle a la gente, mire, úselo más racionalmente, o cuánto puede haber para darles racionamiento o no, esas nos quedaron bastante bien. Entonces, al final de cuentas, si uno necesita hacer la planificación para el uso del recurso, no se puede escapar de llegar a hacer un modelo como este, y para hacer eso necesita la información de clima, y necesita que sea en una red, y lo ideal también es que esa red sea automática, o sea, que envíe los datos directamente al centro donde se pueda analizar esa información y poner a disposición del planificador y de la persona que toma la decisión. Costa Rica ha apostado a desarrollar estas redes con base en estaciones Campbell. Ahora hablábamos de la necesidad de irnos independizando. Estos sensores, vamos a ver, yo no soy ingeniero en electrónica ni cosa que se le parezca, pero yo los veo como muy simples. Yo digo, ¿no será posible que no podamos nosotros hacer esto?
porque tienen una gran ventaja, digamos, si nosotros los hacemos aquí en Centroamérica, pues al final de cuentas el costo de ese sensor se va a hacer mucho más económico, ¿verdad? Por otro lado, si la fábrica está aquí, no importa dónde la pongamos en Centroamérica, pero si yo necesito un repuesto o necesito, mire que tengo este problema, yo llamo a alguien, primero con una llamada que es muy barata, en segundo lugar que me va a atender en español, no el gringo allá en Estados Unidos o el otro en Alemania, ojalá en Noruega, ¿verdad? O en coreano, mejor todavía, ¿verdad? Y que si al final hay que hacer una visita, pues mira, mañana agarro un avión y no importa tampoco dónde esté uno en Centroamérica, escasamente en una hora va uno de un lugar a otro. Y eso nos facilita a todos la existencia y podemos mejorar nuestras redes hidrometeorológicas. Yo creo que hoy en día, y con los problemas que hemos estado sufriendo de sequías y de escasez de agua, el hecho de usarla eficientemente nos obliga a tener una medición continua sobre el recurso, porque a nosotros allá nos ha pasado, y debo decir vergonzosamente que con frecuencia, que saca alguien la concesión de aguas, o bueno, mucha gente saca concesiones de agua en un río, y de un momento a otro la suma de todas las concesiones es mayor que el caudal disponible en el río. Pero yo legalmente tengo derecho al agua, pero no hay. Entonces, ¿qué hago, verdad? Y no puedo decir que el de arriba me la quitó, porque el de arriba también tiene una concesión y él legalmente tiene el derecho al agua. Entonces, el hecho de no saber nos mete dentro de esos enredos. Y es por eso que poder contar con este nivel de información, ojalá en todas las cuencas principales de un país, eso permitiría organizar y hacer muy eficiente el uso del recurso. Pensémoslo inclusive como un recurso que es motor de desarrollo, ¿verdad? Yo a veces digo que cuando allá el Instituto Costarricense de Electricidad dice que le va a dar mantenimiento a algo y que nos va a dejar sin electricidad un día, hasta lo disfruta uno y se pone romántico y compra unas velitas y todo, y la pasa uno bien, ¿verdad? Pero cuando a mí el de acueductos y alcantarillados me dice que voy a tener 24 horas sin agua, es una tragedia, o sea, no se puede cocinar, no se puede uno bañar, no se pueden lavar cosas. Entonces el asunto de tener energía, tener agua potable, agua para riego que garantice la agricultura, o agua para ganadería, agua para recreación, si ustedes quieren, agua para transporte, o sea, es un recurso que es motor de desarrollo. Entonces, lo más importante es no cuidarlo por cuidarlo y tenerlo ahí, que uno dice, qué bonito se ve, pues sí, los espejos de agua se ven muy bonitos y paisajísticamente son muy agradables, pero igual tenemos que saber usarlos y aprovecharlos racionalmente. Y yo por lo menos estoy convencido de que la única manera de hacerlo bien es si mantenemos una medición sobre el recurso. Entonces, pues esta parte es la que yo les quiero comentar sobre la importancia de medir, y no solo medir por medir, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, puse la estación, sí, y ahí está, y yo la veo en mi celular, ve qué bonito, estoy a tantos grados, qué sé yo, ¿verdad? Sino en el cómo proyectar esa información para que sea de utilidad para toda la sociedad. La cuenca del río Bangares, la idea es que completemos todavía, debería llegar a unas 10 estaciones meteorológicas. Hay ahí todavía algunos vacíos que queremos llenar, y hay un brazo de un afluente que no estamos midiendo, pero que estamos tratando de conseguir una cuarta estación medidora de caudales, pero está a su disposición. Si ustedes tienen algún proyecto, tienen alguna idea, algo que quieran hacer, enviar estudiantes allá, hacer estudios de maestría, de doctorado, lo que necesiten, está a su disposición. O sea, ese fue el compromiso de la universidad y fue el compromiso de la municipalidad. Entonces, si inventamos algo ahí entre todos, yo creo que igual nos vamos beneficiando también
entre todos nosotros. Así que esta es la primera, no sé si quieren ver la segunda, que es el sistema de alerta temprana, pero ya eso yo lo dejo al... Con respecto a lo que mencionaba usted de la precipitación, regresando a la gráfica que había mostrado, ¿ese es un promedio aritmético o...? Sí y no. Me devuelvo. Ay, me pasé. Bueno, aquí puede ver una cosa que nosotros hemos dado en llamar estación ficticia. Y es que cuando uno va haciendo el balance, nosotros lo primero que hicimos fue como decir, bueno, tomemos un promedio, empecemos con el aritmético y con lo que tenemos, así como lo más simple, y veamos cuánto es el volumen llovido versus el volumen escurrido. Y llegamos a la conclusión, digamos, al sacar un coeficiente de escorrentía anual, que ese modelo no era nada representativo. Entonces empezamos a buscar algunas otras, como ahora en estos sistemas de información geográfica le aparecen a uno que el inverso del cuadrado de la distancia, que la interpolación por trazadores, yo que sé, ahí hay cualquier cantidad de modelos. Empezamos a ver varios modelos y llegamos a la conclusión de que por la ubicación de las estaciones no estaban siendo representativas con respecto al volumen escurrido. Entonces nos pasamos a los mapas de zonas de vida, que indirectamente dan una idea de los volúmenes precipitados en términos de promedio anual. Y entonces, con base en las zonas de vida, pusimos esas estaciones ficticias. Entonces, bueno, vamos a suponer que en promedio, en este punto, de acuerdo con esta zona de vida, llueve tanto y aquí llueve tanto, y empezamos a mejorar la interpolación, que en este caso fue con trazadores. Y al final conseguimos un volumen, que digamos, ese volumen sí es representativo de lo que está escurriendo. Como todos estos son supuestos porque no tenemos datos y ahora sí los tenemos, entonces lo que estamos haciendo ahora es confirmando que ese supuesto es correcto, digamos que es como el primer paso de la investigación. Yo, que soy un enamorado de los sedimentos, ya me convencí a 2 agricultores y al colegio técnico para que me permitan colocar la temperatura actual, por ejemplo, a las 11:11, se actualiza cada 5 minutos, el máximo diario, por lo menos registrado hasta este momento, que son en temperatura 37,2 grados, que se dio a las 10:53, y el mínimo que se dio a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y aquí vienen pues los relojitos de la dirección del viento, todo esto. Inclusive la parte interesante es que ahora llega uno ahí a las juntas, que es una zona como muy de agricultores y gente muy de campo, y uno los ve con su teléfono celular y ya les ve la aplicación y todo, y uno dice, bueno, por lo menos ellos también lo están utilizando, ¿verdad? Y pues aquí vienen los resúmenes, digamos, pues esta semana la última semana no ha llovido, ¿verdad? Lo que ha caído en el año, y aquí pueden ustedes ver, ¿verdad? Ya vamos por abril, finales de abril, y escasamente han llovido 3 milímetros o poco más de 2 milímetros, ¿verdad? Y digamos que toda esta información, pues, aparte de lo anecdótico de la gente de la zona que la revisa y la ve, a partir de aquí, pues nosotros también ayudamos con la parte de planificación, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudarle a la zona a mejorar su disponibilidad del recurso? Entonces, ese es el objetivo en la parte de la gestión integrada de los recursos hidráulicos. Y pues de hecho, aunque este proyecto aquí está la parte de evapotranspiración, les decía que aunque este proyecto está inscrito en la Vicerrectoría de Investigación, los que más apoyo nos dan son los de la Vicerrectoría de Acción Social, porque la proyección que ha tenido socialmente ha sido algo que por lo menos yo como ingeniero nunca me había imaginado que hubiera tenido semejante impacto. Y bueno, es parte de lo entretenido y lo bonito de aprender también de esas cosas. Y así como está esta,
pues está, digamos, aquí tenemos, bueno, en la propia facultad tenemos una. Esta aquí, tengo que decirlo entre comillas, es como una aberración, porque el director de la escuela, que también es muy entusiasta de las cosas en hidrología, puso una estación en su casa y la metió como parte de la red de la facultad. Entonces esa que dice Guayabo San Ángel es la casa del director. Pero aquí en la sede universitaria de Guanacaste tenemos una. Ninguna de estas tres primeras está en la cuenca del río Avangares. Está el Colegio Técnico Profesional, la Escuela de San Rafael, la Intendencia de Colorado, la planta de Cemex, y ya la semana pasada dejamos en operación Campos de Oro, que es una parte alta, y la de Los Ángeles, que están ahorita en prueba, y apenas pasen el periodo de prueba, pues ya quedan incluidas acá dentro de la red, y la idea pues es agregar unas cuantas más. Entonces, pues, si ustedes quieren ahí estar husmeando cómo está el clima en Avangares, pues nada más se meten a meteoro.ucr y les va a aparecer eso, ese listado, y ahí escogen pues la que ustedes quieran. Bueno, esto era así como para mostrarles. Vamos a ver si está ya. Este sistema de alerta temprana lo desarrollamos con apoyo del Instituto, en apoyo al Instituto Meteorológico Nacional. El ICE puso la información hidrológica y meteorológica, la Comisión Nacional de Emergencia en revisión de sus protocolos, la Organización Meteorológica Mundial y el Banco Mundial con el Fondo para la Reducción de Desastres. Entonces, en principio este proyecto, y ese proyecto todavía está en deuda, porque la Organización Meteorológica Mundial lo propuso para 6 cuencas, uno en cada país de Centroamérica. Al final, digamos, pues había fondos del Banco Mundial y todo iba así como viento en popa. De un momento a otro el Banco Mundial dijo que ya no podía financiar esto, que no podía financiar lo otro. Entonces de 6 pasaron a 3 y finalmente de 3 pasaron a 1. Y al final de cuentas ese 1 dijeron, bueno, ¿a dónde lo hacemos? Y digamos que para suerte nuestra escogieron que fuera en Costa Rica. La razón de ellos, se escogió esta cuenca del río Sarapiquí, que es una cuenca que queda en la zona norte del país, en la vertiente Caribe, y es un río que desemboca al río San Juan, porque como recientemente había habido un sismo, entonces, y ese sismo había generado muchos deslizamientos y muchos cambios en el uso de la tierra, entonces se propuso revisar el patrón de la escorrentía, sobre todo porque la parte baja sufre inundaciones recurrentes. Entonces, pues, esa fue la justificación. El sismo es el sismo de Cinchona del 8 de enero de 2009, y entonces se planteó la hipótesis de que eso había cambiado los escenarios de riesgo de inundación, que como vamos a ver no modificó en nada. Y no porque no fuera importante, porque sí tenemos otro estudio en otra cuenca que sí tuvo un problema muy, muy fuerte por un sismo y que efectivamente cambió el patrón de la escorrentía. Pero en este caso, la zona donde se dio el sismo realmente es la que produce menos volumen de escurrimiento. Entonces, por esa razón, prácticamente el impacto no fue mayor. Aquí es lo que les decía, ¿verdad? Que es el apoyo de la Organización Meteorológica Mundial, al Instituto Meteorológico, al ICE y a la Comisión de Emergencias, y pues el objetivo, pues, desarrollar un sistema de alerta temprana y fortalecer las capacidades de prevención y respuesta de las comunidades de la parte baja de la cuenca del río Sarapiquí ante el riesgo de inundaciones. Aquí es muy importante, este proyecto tuvo una serie de aristas importantes que yo no voy a mencionar acá. Una de ellas es que los protocolos de emergencia para esta cuenca cambiaron, y eso lo definió la Comisión Nacional de Emergencias. Hubo todo un proceso de capacitación y de socialización de la información.
se fue al campo, se tuvo reuniones con las comunidades que eran como 23 o 24, no me acuerdo, que tienen problemas de inundación, para contrastar contra los modelos que nosotros teníamos de inundación, la percepción de ellos de la inundación y calibrar la información. Y luego inclusive el Banco Mundial pagó un simulacro donde pues se sonaron las alarmas y las sirenas y todo el mundo salió corriendo y a usted le toca en tal refugio y a usted en tal parte, y todo eso pues se filmó y al final inclusive se presentó en una de las plataformas de atención de desastres en Ginebra. Fue simpático, se llevaron un par de señoras que nunca habían, yo creo que ni siquiera salido de Sarapiquí, y bueno, subirlas al avión fue toda una aventura, pero y fue una presentación que tuvo mucha aceptación en el foro ¿verdad? Entonces, bueno, como les decía, es desarrollar un marco de referencia para organizar sistemas de alerta temprana, y tiene varios objetivos específicos. Uno de ellos, y el más importante, replicarse. Nosotros originalmente pusimos en otras cuencas de Costa Rica, sin embargo el Banco Mundial esto lo cambió, y entiendo que están trabajando en hacer un proyecto ya pues, como originalmente estaba planteado para otras cuencas en Centroamérica. Y por supuesto, con los resultados de esto, pues revisar el marco legal de cómo se atienden las emergencias y los procedimientos para lo que son los sistemas de alerta. Bueno, el mecanismo de realimentación, que ha sido muy importante, porque hubo que explicarle a la gente de que esto todo se hace con base en un pronóstico, y puede ser que hoy estamos viendo aquí del satélite, de la información que nos envían los aparatos, que se está gestando un fenómeno potencialmente peligroso. Entonces, bueno, se emite una primera alerta, pero así como se está gestando, desde un momento a otro puede disminuirse o eliminarse el problema, y de mandar a decir, bueno, miren, ya no. Entonces, que la gente no crea que es como el cuento ese del lobo, de que ahí viene el lobo y después cuando de verdad vino, nadie se tomó la molestia de tomar las previsiones del caso, ¿verdad? Entonces, ese fue un reto social muy, muy interesante de llevar a cabo. No me correspondió a mí la parte esta de la capacitación como responsable, pero sí de apoyo a los comunicadores sociales, en el entendido de que era la información técnica la que había que pasarle a la gente, ¿verdad? Esta parte es fundamental en términos del sistema de alerta temprana, ¿verdad? O sea, el sistema de alerta temprana comprende la recolección de información necesaria para formular un pronóstico. Entonces, como veíamos anteriormente, si no tenemos la red de estaciones, o sea, si no tenemos los sensores, o sea, esa parte básica, ese primer paso ya murió. O sea, ya olvidémonos de que vamos a tener un sistema de alerta temprana. Pero bueno, el segundo paso es que, está bien, yo tengo la información, pero tiene que haber una diseminación eficiente en el tiempo y en el espacio del pronóstico. O sea, yo nada gano con decirle a la gente, hoy, ¿verdad que ustedes se inundaron ayer? O sea, eso no tiene como gracia, ¿verdad? Entonces, el saber que la información llega, que hay alguien que la analiza, que dice, sí, el pronóstico es de que va, o de que hay un 60% de probabilidad de tener un problema, y que eso se pase al que va a estar afectado, o sea, esa parte es vital. Y hasta ahí, digamos, que nosotros podríamos decir la parte técnica y la parte de responsabilidad de instituciones del Estado, instituciones públicas o hasta instituciones privadas, si se quiere. Pero esa diseminación cae en la población, y la población que recibe el pronóstico y tiene que saber qué hacer cuando recibe el pronóstico, porque el señor que está allá
sepa Dios dónde, ¿verdad? En el quinto de los infiernos, le dicen, mira, ahí en esa zona donde vas a estar, o donde vos estás, va a haber un problema de inundación. ¿Y yo qué hago? O sea, corro para allá, corro para acá, ¿cuándo voy a estar? O sea, si él no sabe qué hacer, eso es exactamente igual de ineficaz que tener la información y no pasarla. Y por último, esa población debe estar en capacidad de actuar. O sea, una vez que recibe el pronóstico, sabe lo que tiene que hacer. Entonces, esos 4 pasos son básicos y funcionan en conjunto como un sistema. O sea, ninguno de ellos funciona independiente de los demás. Entonces, a partir de ahí es que se diseña el sistema de alerta temprana, que como les digo, tiene la componente técnica y la componente social. Entonces, esto que está acá fue realmente la columna vertebral de este sistema. Debo decir que todos aprendimos con este diseño, porque aunque uno lo ve como tan simple y tan lógico y tan elemental, armar ese rompecabezas entre la parte técnica, la parte social, las comunidades, la comisión de emergencia, el instituto meteorológico, bueno, eso fue realmente de locos. La ventaja es que yo creo que todos aprendimos y que espero que el que venga después de ya sea bastante más sencillo, ¿verdad? Entonces, esa es la cuenca del río Sarapiquí, y aquí tengo que hacer una pequeña advertencia. O sea, el río principal se llama Sarapiquí. Desde su nacimiento, más o menos, vamos a ver si esto sigue funcionando. No, ya murió también. Ahí en esta parte baja de acá, por ahí nace. Ok, pura vida, gracias, digamos, por aquí. Y en este punto recibe el otro afluente importante que se llama el río Puerto Viejo. Después de la confluencia, digamos, aguas abajo de la confluencia, sigue con el nombre de río Sarapiquí. Lo que pasa es que como a 1 kilómetro de esa confluencia hay una comunidad que se llama Puerto Viejo. Entonces hablamos del río Sarapiquí antes de la confluencia y después de la confluencia, el río Puerto Viejo y la comunidad de Puerto Viejo. Entonces en esa confusión de nombres a veces es fácil como de ¿a dónde estoy, verdad? Y hay un tercer río que cae bastante más abajo, como a unos 20 kilómetros, que se llama el río Sucio. Ese digno nombre lo obtiene porque sale de las faldas del volcán Irazú y sale con mucho material ferroso. Entonces, desde que nace, viene como con un color anaranjado, como si trajera mucho sedimento. Entonces, el común de la gente lo denominó el río Sucio, pero no es que esté realmente sucio. Y bueno, se caracterizó pues la cobertura de suelo. Esta es la otra cuenca, la del río Puerto Viejo, que es más o menos del mismo tamaño que la otra, que igual sufrió todos sus procesos de caracterización, y esta es la más grande de las 3, que es la del río Sucio. ¿Okay? Y aquí está como en su, vamos a ver, como en su totalidad, digamos, la cuenca en su totalidad viene por aquí, y aquí desemboca en el río San Juan, y viene para acá. Nosotros, digamos, en este punto, este es río Sarapiquí, este es río Puerto Viejo, sigue con el nombre de río Sarapiquí, y aquí viene el río Sucio, bueno, ahí, ¿verdad? Y aquí se junta con el río Sarapiquí y se sigue llamando río Sarapiquí. Lo importante de esto es que pues esa cuenca se escogió por la hipótesis anteriormente planteada, pero como ustedes pueden ver, en toda esta zona de acá, pero no tenemos un solo tarro, pero ni de avena cuáquer como para medir lluvia. Entonces, uno de los puntos iniciales que necesitamos tener la información, ya no lo cumplimos. Entonces, el reto para el Instituto Meteorológico ha sido instrumentar esta parte de aquí, que es todo un reto porque es, aparte de que es parque nacional, es una de las zonas más agrestes que tenemos en el país.
Entonces no es nada sencillo irse a meter ahí. Ahí va el instituto a pasito lento, pero ahí va, instrumentando esto. Pero bueno, esperemos que lo logre. En la actualidad hay 22 estaciones, 12 del meteorológico, 10 del ICE, de las cuales 12 son pluviométricas y 10 son pluviográficas. Entonces, esta parte también es importante porque las pluviométricas solo nos dan los totales de lluvia. Las pluviográficas sí nos dicen cómo se distribuyó esa lluvia en el tiempo. Y ahora van a ver, digamos, cómo se manejó esto, porque a la altura de la comunidad de Puerto Viejo, después de la confluencia del río Puerto Viejo con el río Sarapiquí, nuevamente hubo, del verbo ya no, una estación fluviográfica que se llamó Puerto Viejo. Esa estación permite indirectamente controlar el río Sarapiquí y el río Puerto Viejo. La mejor cobertura de estaciones meteorológicas está del lado del río Sarapiquí y del lado del río Puerto Viejo no tenemos nada. Entonces la estrategia que se siguió fue tomar una creciente que se hubiera registrado en Puerto Viejo, analizar la lluvia en Sarapiquí y el déficit de humedad que genera esa creciente, asignárselo a la cuenca del río Puerto Viejo. Y de esa manera poder calibrar el modelo hidrológico para después, una vez que se tiene calibrado en la estación, devolverse y generar los hidrogramas individuales, uno para el río Sarapiquí y uno para el río Puerto Viejo. Ese es paso 1. Una vez que se tiene caracterizado eso, entonces sintéticamente y con base en la información de esa estación, se genera una creciente en el río Rucio. Y finalmente, con toda esa información, se hace el modelo de la inundación. Entonces, esto es lo que sigue acá, digamos, toda esta parte, ¿verdad? Y lo que vimos como resultado interesante, que además la misma gente de Puerto Viejo lo mencionan, es que el río Sarapiquí aporta un 35% más o menos ahí en promedio del volumen de escorrentía de la cuenca y el río Puerto Viejo el 65% restante. Y por ese pequeño detalle, el sismo de Cinchona no generó ningún problema en el cambio en el patrón de la escorrentía. La gente en Puerto Viejo dice que cuando ellos ven que solo se crece el río Sarapiquí, ni corren, o sea, porque no les genera problema. Pero si se crece el río Puerto Viejo, entonces sí le ponen atención. Y claro, si los dos se van de fiesta, pues ya el problema es diferente, ¿ya? Entonces aquí pueden ver, digamos, los parámetros que caracterizan cada una de las cuencas, ¿verdad? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Tenemos este tipo de lluvias, particularmente en la parte media y baja, que son como pulsos concentrados, digamos, lo que serían lluvias típicamente convectivas. Y esas lluvias típicamente convectivas nos generan esas crecientes. El Instituto Meteorológico nos dice que eso para ellos es bastante complicado pronosticarlo. Y bueno, ahí tenemos el modelo, ¿verdad? El de los puntitos es la creciente registrada y el continuo es la creciente simulada. Y aquí, una vez que está calibrado, lo que hicimos fue separarlo. Perdón, esto es lo que aporta el Sarapiquí y esto es lo que aporta el Puerto Viejo. Ahora, cuando se dan los temporales, que es como entre noviembre y enero o febrero, las lluvias tienen esa forma. Vean que en la anterior, esto son unas pocas horas del día, ¿verdad? Aquí tenemos 2 días completos de lluvia. Entonces, el fenómeno como tal es muy diferente y produce también crecientes que en sí son diferentes. Entonces, igual que en el caso anterior, se calibró el modelo en Puerto Viejo y se separó en lo que aporta una cuenca y en lo que aporta la otra.
Y aquí tenemos este otro que también es en la parte alta con respecto a lo que es la distribución de la lluvia. Y este es importante porque vean que, digamos que en principio esto viene bastante bien y empieza a bajar, pero luego las estaciones medidoras de lluvia no registran nada. O sea, se acabó la tormenta, pero el río se creció nuevamente. Eso lo que indica es que llovió en Puerto Viejo, pero como ahí no hay nada que registre los valores de lluvia, eso no tenemos cómo modelarlo. Entonces, esta ventana es un punto ciego. O sea que perfectamente se podría dar la inundación y que el sistema de alerta no funcione. Y bueno, igual se hizo el ejercicio de separarlo, aunque en este, pues, digamos, esa segunda parte o ese segundo pico de la creciente, pues nos queda totalmente sin ninguna forma de poder identificarlo. Esta es la ventana de la planicie de inundación. Digamos, todo lo anterior es la hidrología. Esto que sigue es la hidráulica. Entonces, este es el río Sarapiquí, este es el río Puerto Viejo, y este que viene aquí es el río Sucio hasta la confluencia. La comunidad de Puerto Viejo está más o menos aquí. Ahí. Para esa gente, el susto es que los tres ríos se vayan de fiesta, ¿verdad? Porque se crece este y se crece este también, que la distancia entre este río, donde la comunidad está aquí en la margen izquierda, pero la distancia entre este río y este otro es escasamente 500 metros. O sea que si ese se desborda, de ahí hasta ahí llega el paseo. O sea, yo creo que pues sería bueno como tal vez una lanchita o algo, no sé, pero algo ahí como que les ayude a subir y bajar, ¿verdad? Y toda esa planicie es la ventana con la que se modeló la parte hidráulica, ¿verdad? Entonces, aquí vienen los volúmenes estimados de precipitación para los diferentes periodos de retorno analizados. La zona es muy, muy húmeda, digamos. Algunas zonas en ese sector ahí del Parque Braulio Carrillo, como promedio anual, registran 8.000 milímetros. Y ese es el promedio. O sea, ha habido años de 9 y de 10.000 milímetros, ¿verdad? O sea que tener una tormenta de 300 milímetros tampoco es como que sea totalmente extraordinario para esa zona. Y entonces, con base en eso y ya la calibración anterior, se generaron los volúmenes y los hidrogramas de la creciente. Aquí me disculpo por estos nombres en inglés, pero es que esta parte fue la que se llevó a la plataforma esta en Ginebra, entonces los tuve que poner así y se me ha olvidado quitarles el inglés. Y estas son las zonas que se inundan, ¿verdad? Bueno, aquí está el sector de Puerto Viejo, se inunda esta parte, se inunda esto, eso con la de 5 años. Mucho de lo interesante aquí es que la mayoría de las zonas que se inundan es porque donde se crece el río, los pequeños afluentes ya no pueden salir. Entonces, esta zona está muy urbanizada y constantemente se inunda, no tanto porque el río se desborde, sino porque la quebrada que pasa por ahí no puede salir. Con el modelo, este es un modelo que se hizo en la universidad, y este modelo nos da no solo nivel, sino velocidad también, porque para un sistema de alerta, tan peligroso es tener un tirante de 40, 50 centímetros a 2 metros por segundo, como tener un tirante de 2 metros a 0,1 metros por segundo. Entonces, la velocidad es un parámetro muy importante en un sistema de alerta. Y esto pues se repitió, digamos, para el río Puerto Viejo. O sea, si ese es el que se desborda, pues entonces ese es el panorama de las zonas de inundación con su correspondiente mapa de velocidad, y bueno, para 100 años de periodo de retorno. Y luego pues tenemos el río Sucio, que ese sí genera más problemas que los otros dos en su conjunto.
Y digamos, la de 50 años, vean todo el desmadre que hace. Y la de 100 años, que ya para esa, ya sí, eso es como, pues no sé ni qué decirle a la gente de ahí, la verdad. Y esta es la de 50 años, sí, los 3 ríos se van de fiesta. O sea, eso es una verdadera borrachera. Y ahora, y bueno, y la de 100, que esto es a lo que ellos realmente le tienen miedo. Si ustedes quieren ver, vamos a ver si, aquí está. Esta es los ríos Puerto Viejo y Sarapiquí juntos, con la tormenta de 50 años de periodo de retorno. La ventaja que tiene este modelo es que nos permite ver el progreso de la inundación. Y entonces ahí podemos, para el sistema de alerta temprana, podemos indicar qué se inunda primero, qué se inunda después, qué gente tiene que salir primero, qué gente tiene que salir posteriormente. Entonces, aquí se puede ver el progreso de la inundación y las zonas que quedan anegadas, ¿verdad? Si lo hacemos solo para el río Sucio, igual tenemos aquí, no, este es Sarapiquí, Puerto Viejo y Sucio, ahí se van los 3, aquí empieza a crecerse, y luego estas zonas que se inundan acá es porque cuando este río se crece, no le permite salir al río Sarapiquí, entonces este río se remansa y empieza a generar inundación en las zonas aledañas, y aquí se da la comunicación entre los 2 ríos, que eso ya sí sería un verdadero problema. Y si quieren ver la de 100 años, también la tengo. Estos resultados, al final, aquí se llena esta planicie también, se compararon con la percepción de la gente propiamente, de la ubicación de sus zonas de inundación y qué hacen ellos cuando se produce la inundación, ¿verdad? Y al final, pues, se refinaron un poco en función de que, por ejemplo, esta zona nunca se ha marcado, digamos, hasta dónde ha llegado el nivel de agua, entonces no teníamos tampoco como una referencia clara de que, mira, el modelo está funcionando bien, pero con la información que suministraron las comunidades, entonces se afinaron ahí algunos parámetros y finalmente, ya después de que ellos nos dieron la información y nosotros refinamos un poco el modelo, se les presentó este mapa y lo simpático fue ver, sí, aquí donde está Tres Rosales y donde está tal otra cosa, esto se inunda y aquí llega el agua. Entonces ellos mismos validaron también esta información. Digamos que hasta aquí llegamos nosotros como técnicos. Después de esto siguió todo ese paso de socialización, de plasmar esto en mapas, de dar la capacitación a la gente, que yo participé tal vez más como observador que otra cosa, por aquello de que si la gente de los comunicadores sociales pues tenían alguna duda o se les hacía algún enredo presentando el modelo, ¿verdad? Pero fue muy interesante ver la reacción misma de la gente. Estas son las cosas a las que yo creo que como academia podemos llegar. Son modelos que por lo menos en este momento y como se creó como para una aplicación específica, pues los que trabajamos en él pues sabemos cómo meterle los datos y todo, o sea, no está en este momento nada amigable, pero la idea que tenemos sí es poder desarrollar un modelo que le permita a los colegas y a los investigadores usarlo de una manera amigable, porque esto es mucho más representativo que muchos de los modelos hidráulicos que andan dando vueltas por ahí. Volvemos al punto inicial de que el modelo puede ser muy bonito y muy eficiente, muy elegante y todo lo que ustedes quieran, sin información básica,
no hacemos absolutamente nada. Este fue un reto y bueno, y porque al final el país se comprometió con esa cuenca. Yo en lo personal no la hubiera escogido por la falta de información que tiene, pero bueno, una vez que, como decía mi abuelo, ya montado en la mula hay que jinetearla, ¿verdad? Entonces, pues nos casamos con la idea, nos sirvió para hacer investigación también de hidrología con información escasa, y muy escasa, dicho sea de paso, y creo que al final el producto fue bastante bueno. Igual, pues, aunque el modelo no está así como para nada amigable, pero si en algún momento quisieran también profundizar en la forma como se resolvieron las ecuaciones y se aplicó, pues con todo gusto ahí está disponible. El informe lo tiene en este momento, el informe final de esto lo maneja la Organización Meteorológica Mundial. El señor de contacto en Costa Rica es don Oscar Arán, por si a alguien le interesa conseguir el documento. Esta era la parte, digamos, la segunda parte de lo que quería contarles, así que igual estoy a su disposición para alguna consulta o bueno, si quieren hacer algún comentario al respecto, porque creo que ya es una experiencia que podemos replicar y si todos sumamos, todos nos beneficiamos y a mí me gusta más usar el efecto aditivo que el multiplicativo, porque uno puede multiplicar por cosas menores que uno y cada vez tiene menos, pero si uno suma, siempre crece el asunto. Entonces, creo que pues sí, que todos los problemas que sufrimos aquí en Centroamérica, yo ni siquiera voy a decir que son similares, son los mismos, o sea, y me parece que no tiene como mucho sentido que estemos tratando de enfrentarlos individualmente o de manera separada. Digamos, nosotros hemos caído en la generación de modelos porque, bueno, ahora está un poco más accesible, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos con esto, que fue a finales de los años 90, el Instituto Danés de Hidráulica nos dijo que un modelo para hacer esto, pues sí, que ellos tenían uno y que, bueno, que nos podían ceder una licencia académica con todas las ventajas de eso por la insignificante suma de 20.000 euros. Y eso, digamos, en los 90s. Y después de eso había que estar actualizando la licencia. Y era una, ¿verdad? O sea, una para un computador. O sea, como para dar una clase y cosas como esas. En algún momento, y digamos, estos modelos tienen la característica en sí de que el caudal cambia muy rápidamente en intervalos muy cortos de tiempo. Entonces, un modelo como el HEC-RAS no nos da este mismo nivel de representatividad o de confianza, porque el HEC-RAS supone que el caudal es continuo a lo largo de todo el canal. O sea, que simultáneamente, desde ahí, desde la confluencia hasta allá abajo, a la otra confluencia, yo voy a tener el mismo caudal. Y eso no es cierto, digamos, nuestros ríos cambian muy rápidamente. Entonces, en algún momento que le fuimos a tocar la puerta a algunas universidades de Estados Unidos de que nos ayudaran a hacer esto y hacer convenios, la respuesta fue más o menos como de que en un convenio las dos partes ganan. Si hacemos un modelo como este que va a involucrar mucho esfuerzo, bueno, la Universidad de Costa Rica y el país van a tener un beneficio, pero ¿qué beneficio tiene la otra universidad cuando a ellos esa suposición en sus ríos y sus planicies de que el caudal es continuo, de ahí les es suficiente? Entonces ahí no había una posición de que los dos ganen, sino que solo hay uno que gana. Y más o menos lo mismo nos dijeron los holandeses, y después de un par de años de andar tocando puertas y que nos dijeran que no, pues decidimos lanzarnos al vacío y dijimos, bueno, pues la verdad es que las ecuaciones están ahí, esto es conocido, hay métodos numéricos, y bueno, nos metimos con la gente de matemáticas, ahí en ingeniería, mandamos bueno, hoy ya es un colega que hizo su doctorado en el análisis numérico de estas ecuaciones de flujo, lo hizo en España, y con la ayuda de él en su doctorado, más sus profesores, pues ahí está el producto, ¿verdad? Entonces, pues esto yo creo que aquí en Centroamérica son
son las cosas que podemos lograr, ¿verdad? No, una de las cosas que yo, digamos que han sido más gratificantes de este proyecto es poder decir que en Centroamérica no necesitamos depender de nadie. Que si nosotros queremos lo podemos hacer. Y creo que la problemática que enfrentamos es lo suficientemente, tal vez no es compleja la palabra, pero ni única, porque Chile debe tener problemas parecidos, pero tal vez lo suficientemente característica a nivel regional e igual para todos los países, que creo yo que no tiene ningún sentido de que, bueno, si ya está hecho, más bien aprovechémoslo, enriquezcámoslo, o sea, de qué manera, con la problemática que tienen ustedes, la que puede haber en Panamá o en Honduras o en Nicaragua, podemos hacer que esto realmente crezca como una herramienta de análisis regional. Yo creo que ese es el mayor de todos los retos, aparte del que comentábamos ahora temprano, de que, bueno, el modelo está ahí, nos entretuvimos bastante haciéndolo, yo debo decir que sí, yo me entretuve mucho cuando las cosas no salían y se ponían cuesta arriba, pero bueno, ahora que lo tenemos, si no mejoramos nuestro sistema y nuestra capacidad de medición, igual eso fue como, qué bonito, gracias por participar y mejor suerte la próxima vez.